La ambición desmedida, el drama familiar, la violencia y los celos de hermanos, el querer lo que simplemente no es tuyo, es la base de la historia de Nahum Bravo Torres. Hola amigos, mi nombre es Milena, muy feliz de estar nuevamente con ustedes. Este es el primer video del año 2022, deseándoles que tengan un excelente año y sin más que agregar. El siguiente caso tuvo lugar en Managua, Nicaragua, un hecho que se dio por la ambición de un joven a quien no le importó desintegrar a su familia para obtener beneficios económicos de los cuales al final ni siquiera lograría disfrutar. Pero ¿quién era ese joven? Él era Nahum Bravo Torres, de 25 años de edad, quien su padre, Santos Torres, por un tiempo, el cual fue un pastor evangélico, habían nombrado de esa manera, porque tenía un significado bíblico muy importante, que significa el que consuela. Pero con todo lo que este joven hizo a continuación, el significado de ese nombre en realidad no se apega en nada a lo que en realidad él se convirtió para su propia familia. Nahum desde pequeño había sido un chiquillo rebelde, era tan desapegado a sus actividades escolares que incluso en muchas ocasiones le pagó a compañeros para que hicieran las tareas por él, tanto así que a duras penas completó la primaria, porque la secundaria la dejó completamente. Al llegar a sus años de adolescencia, sus objetivos de vida eran solo disfrutar de su vida gastando el dinero que su padre le había dado o consiguiéndolo de formas no legales, según se relató, y en algunas ocasiones le gustaba hasta intimidar. Nahum solía estar en la esquina del barrio donde él habitaba, llamado Los Ángeles. Esta comunidad está en una zona costera de la ciudad de Managua y está llena en su mayoría de gente de escasos recursos, por lo que ver a un joven en un Honda tomando cervezas caras y manejando grandes sumas de dinero era algo que no se veía a diario. Nahum tenía acceso a mucho dinero desde pequeño porque él trabajaba con su padre en alguno de sus negocios. El señor Santos no era un millonario, pero había logrado conseguir una fortuna sólida que le brindaba a su familia y era muy responsable. Nahum colaboraba con él en su taller de automóviles donde les revisaban y hacían cambios de aceite. Este joven era amante a las series narcotraficantes y replicaba mucho de lo que veía en la vida real, sobre todo el sentirse poderoso por el dinero que manejaba. Los más cercanos a él sabían que tener mucho dinero en su bolsillo era su más grande fascinación. Pero aún con la vida que este joven llevaba, había algo en su interior que lo hacía sentirse insatisfecho. Y esto era que el hecho de que su relación con su padre no era la mejor, y peor aún con su madrastra, la señora Rosibel Murillo Luna, quien era la tercera esposa de Santos, y su hermanastra Lucía Leticia Bravo Murillo. Con estas dos mantenían constantes discusiones y diferencias, a tal punto que en una ocasión tuvieron que llegar a mediaciones en los juzgados por acusación que realizó Lucía en contra de su hermano, por haberle robado una computadora y realizar actos de acoso en su contra. La acusación no llegó a más porque Nahum se comprometió a devolverle su computadora, pero eso alimentó el resentimiento que él sentía hacia ella. Se pudiera pensar que Rosibel, la madrastra de Nahum, era la tal bruja del cuento o algo parecido, pero no. Ella cuidó de él desde cuando estaba muy pequeño, ya que estuvo con él y trató de darle todo el amor que necesitaba, pero ni eso logró aplacar lo que dentro de su ser se encontraba. Su dinámica familiar no era la mejor por las diferencias que tenían y por el mal comportamiento de Nahum, pero aún así convivían en la misma propiedad. Y Santos confiaba en el trabajo de su hijo, así que lo dejaba que trabajaba con él en el taller. El padre de Nahum se había casado otras veces y tenía otros hijos, pero Rosibel Murillo era su actual esposa y madre de su única hija, Lucía. El 25 de marzo de 2015, la vida de la familia Bravo dio un giro total. Como era parte de su rutina diaria, Santos Bravo, papá de Nahum, tenía la costumbre de ir a comprar cuajadas, un alimento muy común en Nicaragua, a otro barrio cercano. Era algo que todos los días lo hacía. Normalmente salía de su casa a las 4 de la tarde y así lo hizo el 26 de marzo del 2015, sin pensar lo que encontraría a su regreso. Desde el momento en que salió de su casa, su hijo Nahum ingresó de inmediato a la propiedad encontrando a su hermana sola, Lucía, a quien sin darle tiempo de auxiliarse, tomó el brazo agarrándola con fuerza, echándole una llave y con ayuda de otro hombre que le acompañaba llamado Jairo Ugarte, alias El Pelón,
le ordenó que buscara una navaja. Seguido de esto, Jairo la apuñaló más de 40 veces, provocándole laceraciones hepáticas, pulmonares y hemorragias masivas. Luego de asesinarla, se llevaron su cuerpo a la cocina porque el acto de terror apenas comenzaba. Luego esperaron la llegada de su padre al hogar y con bates de aluminio en manos, Nahum lo tomó por sorpresa realizándole una llave que es muy conocida en Nicaragua como el popo, para que su acompañante, Jairo, aprovechara a propinarle varios golpes en la cabeza. Pero falló en ellos y golpeó a Nahum, intentó otra vez y el padre se estaba defendiendo, pero después pudieron golpear al padre. El mismo Nahum relató que el padre no murió y tan fríamente relató que le pusieron en las manos y en los pies, encima de esto, bridas. Cuando confirmaron que ya estaba muerto, le revisaron sus bolsillos para robar el dinero que portaba, aproximadamente unos $80. Luego su madrastra Rosibel llegó más o menos a las 5:30 de la tarde y al ingresar, Nahum y Jairo la golpearon hasta acabar con su vida. Según él, ella le pidió perdón por todo lo que le había hecho a él, algo que en realidad no se corrobora que sea cierto, pues Rosibel lo cuidó desde que estaba pequeño. Y de esa manera acabó con la vida de quien había tomado el papel de madre, quien cuidó de él y se había preocupado por su bienestar. Según la declaración de Nahum, ella le pidió perdón por el daño que ella le hizo, algo bastante incomprensible. Pasaron días después de los asesinatos cuando sus familiares, vecinos, comenzaron a preguntarse dónde estaban, pues no los veían por ningún lado. Y sabiendo cómo era Santos, un hombre que no dejaba de trabajar, se le hacía muy raro ver la inactividad en el negocio y su hogar de esa manera, pero dichas preguntas perdían peso cuando observaron a Nahum realizando reuniones, fiestas en su casa con toda tranquilidad, ponía música a todo volumen y se le veía completamente tranquilo. Y según hasta una piscina inflable puso encima donde estaban los cuerpos ya sin vida de su familia. Pero él sabía que alguna justificación tenía que dar acerca de la ausencia de su familia y les dijo a todos que su padre, madrastra y su hermanastra estaban de viaje en otro departamento del país buscando una propiedad para su hermana. Pero esa historia no convenció por completo a sus familiares, sabían que algo pasaba y estaban a punto de descubrirlo. Y así fue como pasaron los días, cuando finalmente uno de los hermanos de su madrastra, el señor José Adán Murillo, puso una denuncia formal por la desaparición de su hermana Rosibel, y esto abrió una investigación de la policía, la que fue tomada de forma a medida que se indagaba con vecinos de los alrededores y familiares que constataban de no haberles visto por varios días, especialmente a Lucía, que era una muchacha joven. Las amistades de Lucía, la hermanastra de Nahum, estaban desconcentradas porque ella no se había comunicado con ellas en ningún momento y eso los hacía dudar aún más sobre lo que decía Nahum. Pero aquí está donde todo se comienza a derrumbar para Nahum, ya que los vecinos denunciaron que se percibía un olor como a rata terrible en la zona, pero no sabían de dónde provenía. Hasta que con una orden judicial la policía obtuvo el permiso para revisar la propiedad de Santos Bravo el día 10 de abril del 2015, en el cual aparentemente no se encontraba nada fuera de lo común. Todo parecía estar bien, pero al toparse con una fosa en lo que normalmente se hacen los cambios de aceite, ahí las personas bajan abajo, notaron que esa fosa estaba sellada con cemento. Eso despertó la alerta en los que estaban presentes. Entonces procedieron a revisar la escena. En la medida que iban quitando la capa de cemento, encontraron tierra, seguidamente tablas de pino, luego muchas piezas de ropa, toallas, papel higiénicos con sangre. Finalmente encontraron los 3 cuerpos de los que se reportaban como desaparecidos. Aquella escena provocó terror en las policías, no daban crédito a lo que estaban viendo. Santos, Rosibel y Lucía tenían sus rostros desfigurados, cabezas destrozadas, sin seso, una escena completamente escalofriante. Nahum fue capturado la noche del 10 de abril cerca de Ciudad Sandino, una comunidad de Managua, en la que se encontraba con su pareja Orquídea. Poco tiempo después inició su juicio, en el cual mostró total frialdad por la manera que se relató de cómo sucedió, como que se trataba de una película, de lo que había sucedido, no de su propia familia.
Su compañero Jairo también estaba siendo juzgado, pero este aceptó desde el momento su culpabilidad y confesó que todo el crimen había sido planeado con meses de anterioridad y que cada paso fue fríamente calculado. Su motivación para realizar este acto fue el pago de 100,000 córdobas que Nahum le había prometido si lo ayudaba en la sala de juzgados. Se lograba ver a un Nahum sumamente relajado, vestía de camisas de rayas, pantalones jeans, deportivos, sin calcetines y con una actitud fría. Contó que Jairo le había dicho que necesitaría tierra para tapar el hueco. Todo lo contaba con tanta tranquilidad, como que nada, como que nadie había muerto. Nahum no se inmutó ante sus acusadores, relataba cómo planeó y ejecutó el asesinato de su familia. Para el juez, todo estaba claro. El crimen estaba totalmente motivado por el deseo de ser el único heredero de todo lo que Santos Bravos tenía y que a costa de lo que fuera, Nahum iba a hacer lo que tenía que hacer. De esa manera, no tendría que compartir nada con su hermana. No sé ustedes, pero no entiendo cómo hay personas que creen ser dueños de algo que no poseen. Pero bueno, así como fue como Nahum lo miró y ese fue el punto de vista que él tenía. Antes de ser condenado por la justicia, Nahum no pudo contenerse más y aceptó confesar por propia voluntad el crimen del 2 de junio del 2015. Y así como mostró total frialdad, cuando se relataba el hecho de la misma manera, él relató todo cómo pasó y cómo todo lo planeó. Y dio mayores detalles de cómo acabó uno a uno con la vida de sus padres, Santos Bravos de 58 años de edad, Rosibel Murillo de 53 años y Lucía Bravo de 22. Contaba como si se trataba de una simple historia. Imagínate, como que se tratase de algo que no era importante. De hecho, robaron una cantidad más o menos de 2.500 córdobas estando ahí cuando pasó el asesinato y le dio a Jairo 1.000. Así que cuando tuviera su herencia le pagaría el resto de los 99.000 córdobas. Cosa que nunca pasó, para nada. Se miró ningún tipo de remordimiento, alguno, para nada, por lo cual fue condenado a 68 años de prisión. Pero ya que en Nicaragua la pena máxima es de 30 años, eso se quedó así. Su coautor del crimen, Jairo Ugarte, 22 años, fue condenado a 71 años de prisión, por los cuales cumplirá también solamente 30 años de condena. Una vez en corte, Nahum Bravo y Jairo fueron acusados de asesinatos. Por otro lado, Orquídea, la que en ese momento era su novia, Eric y Gabriel, los acusaron por encubrir el crimen. La prosecución alegó que Nahum actuó por celos y para obtener su herencia, aún sabiendo que Santos, su padre, le había dicho que esa casa, taller, sería heredada por su hija Lucía, pues él miraba que ella era más centrada. Lucía estudiaba, Lucía se notaba que quería tener un futuro. Había mucho en juego, pues no era un secreto que había mucho dinero envuelto entre propiedades, dinero en el banco, según una suma de casi $3 millones en bienes. Según familiares de Santos, tenía negocios en Estados Unidos y otros 2 países. Cuando se cumplieron 2 años del fatal hecho, no se hicieron esperar los relatos de los vecinos de la propiedad, quienes aseguraban que se escuchaban gritos y lamentos en la casa de los Bravos, y que era un lugar el que daba temor solo por el hecho de pasar por la acera. La propiedad se puso a venta, pero no llamó la atención de ningún comprador porque lo que pasó en su interior dejó marcado de por vida a todos. Incluso imagínate, los vecinos, saber que algo pasó de esa manera ahí también yo creo que afectó mucho a los vecinos. Es muy probable que Nahum quede libre en el 2023, ya que él trabaja ahí y según cuando él cumpla 7 años y medio le sumaría 15, lo cual podría salir con libertad condicional. Ese es un sistema que tienen también en Nicaragua. Según Nahum, actualmente encarcelado, goza de privilegios en la cárcel con televisor, celular. Él y Orquídea tuvieron un bebé, pero luego se separaron y según otra mujer lo visita en el penitenciario de la Modelo. ¿Qué opinan de esta historia? Bastante escalofriante y solo pensar que esto solamente lo miramos en las películas o en algún tipo de novela donde la gente se pelea por herencias, por cosas que todavía no les pertenecen. Pero en la vida real es algo que, wow, nos cuesta mucho a veces hasta de creerlo. Esta es una historia que te deja pensando hasta dónde está dispuesto a llegar aquel por querer más y por la codicia de tener algo que ya tiene dueño. No creo que Santos creyó que esto pasaría algún día a manos de su propio hijo. En la actualidad, la casa donde ocurrieron los hechos, la casa del señor Santos Bravos, tiene
un rótulo que todavía dice que se vende. Una casa muy grande. En este otro ángulo podemos apreciar que aparentemente aquí nadie habita, pues nadie se anima a comprar la casa. Si no lo han hecho, les invito a que se suscriban a mi canal, me dejen su comentario. Muchas gracias por todo, gracias nuevamente, chao chao.